Por toda la galaxia, una antigua y terrible raza se está despertando. Sepultados en criptas de estasis, han dormido durante eones, esperando a que la galaxia se curase de las heridas de una larga y sangrienta guerra. Ahora, tras 60 millones de años de letargo, se han puesto de nuevo en acción con un gran propósito en mente. En mundos desolados, que se creían desprovistos de toda forma de vida, ancestrales máquinas se han reactivado para cumplir sus siniestras funciones, dando comienzo al lento proceso de revivificación, que acabará liberando a aquellos que están encerrados en su interior, para que vuelvan a recorrer las estrellas una vez más. En el oscuro pasado, los Necrones gobernaban la galaxia, y era tal su conocimiento de la tecnología y sus ansias de conquista que ni los mismísimos ancestrales legendarios podían detenerles. Ahora ha llegado la hora de despertarse, que se prepare la galaxia, porque los Necrones se están levantando. Su número es Legión, su nombre, Muerte. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios, y en este 12º programa voy a empezar a hablar sobre una nueva raza de este universo, los Necrones. Podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y como ya sabéis, también tengo mis redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Voy a repasar rápidamente los comentarios que me habéis dejado en mis canales. En primer lugar, Omega BCN en iVoox dice ¡Chenos! Porque sí, toca dejar un poco de lado a la humanidad y centrarnos en otras razas que también habitan en este caótico y bélico universo de Warhammer 40.000. Joseba comenta en iVoox: buen trabajo, me encanta. Pues a mí me encanta que me escuches, Joseba. Emilio Cachares en iVoox dice: enhorabuena por el programa, resumes perfectamente el trasfondo de Warhammer 40.000 y con una muy buena narración además. Sigue así. No puedo evitar pensar en el Valencia cada vez que dices che-nos. Bueno, tendría que pronunciarse como Xenos. Quizá lo hago muy fuerte en esta pronunciación, pero bueno, en todo caso, gracias por escucharme. Manuel Casares comenta en iVoox: gracias por este nuevo programa para profundizar un poco más en el mundo de 40k. Fue una pena que cambiaran el trasfondo de los Zetán y que hayan perdido ese punto tan oscuro y siniestro y que ahora sean solo unos esclavos de los Necrones. Por cierto, ¿qué piensas del supuesto Zetán que se esconde en Marte? Bueno, voy a matizarlo porque hay un par de temas delicados aquí y además nos van a tocar de cerca en el programa de hoy. En primer lugar, voy a hacer una aclaración que de hecho viene a colación de esto, y es que el trasfondo que voy a comentar es el trasfondo más o menos vigente, actual. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de su historia, Warhammer 40.000 ha reescrito ciertas cosas que forman parte de este universo. Y digamos que la primera vez que se nombró o que salieron los Zetán, esta raza de la que hablé en el anterior programa, era una raza que tenía esclavizados a los Necrones, una raza pues bastante oscura y tal, y aquí no es que haya dejado de ser tan oscura, pero han simplificado bastante su lore, su trasfondo, y ahora son los Necrones quienes los tienen esclavizados, pero bueno, hablaré de por qué, cómo se llega a este punto, ¿no? Y luego dicen: ¿qué piensas del supuesto Zetán que se esconde en Marte? Bueno, se dice que el dios máquina, este Omnisia al que adora el Adeptus Mechanicus, es un Zetán. O sea que podría ser que el Imperio estuviera adorando a un Zetán o incluso a más, porque claro, el Omnisia también hay gente que lo considera como el emperador. Al emperador lo llaman también el dios máquina en el Adeptus Mechanicus, ¿no? Para ellos es lo mismo.
Entonces podríamos estar ante la tesitura de que el emperador de la humanidad sea realmente un Zetán. No parecería que fuera así, por lo que sabemos de sus orígenes y tal, pero como siempre, cuanto más para atrás se tira en este universo, más abiertas quedan las cosas y más versiones de lo mismo hay, ¿no? Y siempre es entretenido imaginar diversas posibilidades en este universo. Y ya para finalizar, KZGKS comenta en Twitter: ¿has visto el Megapack Sega Warhammer de Steam de este fin de semana pasado? Creo que lo voy a pillar. Y luego dice: sí, efectivamente, los 2 primeros Dawn of War más expansiones y el Space Marine a menos coste que el Total War, bajando. Pues sí, bueno, hay que estar al loro de estas cosas porque hay Humble Bundles, hay ofertas de Steam, ¿no? Sobre todo para el tema del ordenador, para juegos de ordenador, y siempre hay ofertillas que conviene de hecho aprovechar, ¿no? Yo siempre he recomendado la saga de Dawn of War, y Space Marine está bien, no es un juego que te va a cambiar la vida, pero bueno, es entretenido. O sea que si os gusta este universo, todo esto es recomendable. Y bueno, ya pasando al sumario del programa de hoy, pues habiendo hablado ya de los ancestrales y los Zetán, hay que hablar de sus aliados más poderosos, que son los Eldar y los Necrones respectivamente. Pero en contra de lo que mucha gente cree, los Necrones son más antiguos que los Eldar. Así que voy a empezar por ellos, simplemente por hacer un orden lógico. Hablaré de su origen, de sus guerras internas, de su engañoso pacto con los Zetán, de la guerra contra los ancestrales y por último del Gran Letargo. Y con esto de paso voy a profundizar un poco más en la historia de los Zetán y los ancestrales, que la comenté muy por encima. Hoy voy a profundizar un poco más en este trato, así que vamos allá. La raza que se convertiría en lo que actualmente se conoce como Necrones empezó su existencia bajo el signo de una estrella terrible, implacable, billones de años antes de que la humanidad hiciese aparición en Terra. Asolados constantemente por vientos solares y tormentas de radiación, los Necrontyr, seres de carne y hueso, se fueron convirtiendo en un pueblo mórbido, con un ciclo vital corto y precario. Sus dinastías estaban fundadas sobre el principio de la aceptación de la muerte. Los vivos eran únicamente considerados residentes temporales que recorrían durante un corto plazo los sepulcros y las tumbas de sus ancestros. Incapaces de encontrar la paz en su propio planeta, los Necrontyr se lanzaron casi ciegamente hacia otros mundos. Equipando sus lentas y antiguas naves con criptas de estasis, empezaron a colonizar otros planetas. Poco a poco, las dinastías Necrontyr se fueron expandiendo por el espacio hasta que gran parte de la galaxia quedó sometida a su dominio. El tiempo pasó, y los Necrontyr tuvieron que enfrentarse a nuevos conflictos. A medida que sus territorios crecían y se hacían más diversos, la unidad que los había hecho fuertes como raza empezó a resquebrajarse, y se desataron amargas guerras en las que reinos enteros lucharon entre sí para lograr la independencia. Finalmente, la Triarca, el Consejo de Gobierno de los Necrontyr, se dio cuenta de que la única esperanza de unidad era entrar en conflicto con un enemigo externo, pero existían pocas razas que pudieran suponer una amenaza creíble para los Necrontyr. Solo los ancestrales, que habían sido la primera vida inteligente de la galaxia, suponían un enemigo lo bastante importante como para poder unificar a los Necrontyr en una causa común. Dicha guerra sería muy sencilla de justificar, pues los Necrontyr nunca habían perdonado a los ancestrales que se negasen a compartir con ellos los secretos de la vida eterna. Así pues, la Triarca declaró la guerra a los ancestrales. Al mismo tiempo, ofrecieron la amnistía a todas las dinastías Necrontyr secesionistas que se mostrasen dispuestas a volver al redil. Tentados por las promesas de inmortalidad y la posibilidad de obtener grandes botines de guerra, los reinos separatistas abandonaron la rebelión y dio comienzo la guerra en el cielo. Los detalles de las terribles campañas que siguieron podrían llenar de tomos una biblioteca, pero la verdad que subyacía bajo aquellos conflictos era una y simple: los Necrontyr no podrían ganar nunca. Su superioridad numérica y tecnológica
era constantemente superada por la maestría de los ancestrales en el manejo de los portales de la telaraña. En apenas unos siglos, los Necrontyr fueron obligados a retirarse hasta que no fueron más que una pequeña molestia, un peligro desactivado y confinado a un puñado de mundos caídos en el aislamiento y el olvido. Ante la perspectiva de la derrota, la unidad de los Necrontyr empezó a fracturarse una vez más. La idea del enemigo común ya no tenía ningún peso para mantener unidas a las dinastías. Innumerables generaciones habían vivido y muerto al servicio de una guerra imposible de ganar, y de hecho, muchas dinastías Necrontyr hubiesen tratado de pactar la paz si la Triarca se lo hubiera permitido. Así fue como empezó la segunda encarnación de las Guerras de Secesión, aún más extendidas y devastadoras que cualquier conflicto que los Necrontyr hubiesen afrontado antes. Llegado a este punto, las dinastías se habían fraccionado tanto unas de otras que, si los ancestrales hubiesen querido, podrían haber exterminado a toda la raza Necrontyr con facilidad. La Triarca, enfrentada al total colapso de su imperio, empezó a buscar desesperadamente un modo de restaurar el orden. En este aspecto, sus plegarias fueron escuchadas, aunque el precio que deberían pagar por ello sería incalculable. Fue durante el reinado de Zarek que los poderosos seres de energía cuasi divinos conocidos como Cetán amenazaron por primera vez a los Necrontyr. Resulta imposible asegurar a ciencia cierta cómo se encontraron ambas razas por primera vez, pues todos los relatos e informes al respecto de dichos eventos son engañosos, contradictorios y subjetivos. Los polvorientos archivos de Solemnes aseguran que fue por accidente, un descubrimiento azaroso llevado a cabo por una sonda estelar durante la investigación de una estrella moribunda. El libro de la noche lúgubre, que es guardado bajo férrea vigilancia en el santuario más protegido de la Biblioteca Negra, cuenta que el odio puro que los Necrontyr sentían por los ancestrales resonaba por todo el espacio, actuando como una señal que los Cetán no podían ignorar. En todo caso, ocurriese como ocurriese ese primer contacto, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que la sombra de los Cetán cayó en primer lugar sobre las dinastías más antiguas. Algunos Necrontyr buscaron activamente el favor de los Cetán, y para ello supervisaron la forja de cuerpos de metal viviente que pudiesen contener la nebulosa existencia de aquellos dioses estelares. Así ataviados, los Cetán adquirieron el aspecto de los semiolvidados dioses Necrontyr, ocultando sus verdaderos deseos e intenciones bajo una capa de aparente servilismo y sumisión ciega. De este modo, uno de los Cetán se presentó ante el Rey Silente, actuando en calidad de emisario ante la inminente llegada de sus hermanos. Entre los de su raza, este Cetán en particular era conocido como el Embaucador, por su personalidad traicionera. El Rey Silente no conocía la verdadera naturaleza de Cetán, y por lo tanto, concedió audiencia a la criatura. El Embaucador habló de una guerra librada entre los Cetán y los ancestrales mucho antes del nacimiento de los propios Necrontyr. Según dijo, había sido una guerra que los Cetán habían perdido. Tras ella, y temiendo la venganza de los ancestrales, él y sus hermanos se habían ocultado, y desde entonces estaban esperando el día en que pudiesen encontrar aliados que por fin les permitieran rendir cuentas con sus enemigos. A cambio de esa ayuda, el Embaucador aseguró al Rey Silente que los Cetán proporcionarían a los Necrontyr todo lo que desearan. La unidad de su raza volvería a ser una realidad, y la inmortalidad que habían buscado durante tanto tiempo estaría finalmente a su alcance. El Embaucador insistió
en que no les pediría ningún pago adicional por esas grandes bendiciones, pues no era más que su manera de dar las gracias a unos aliados tan valiosos como ellos. Así habló el embaucador. ¿Y quién puede asegurar qué partes de su historia eran ciertas y cuáles no? Ni siquiera se conoce lo que sabía él mismo, pues el engaño se había vuelto tan natural en su existencia que según parece ya no era capaz de reconocerlo. Fuera como fuese, sus palabras calaron en Starek, quien, al igual que les había pasado a sus ancestros, lamentaba profundamente las divisiones internas que estaban aniquilando a su pueblo. Durante muchos meses debatió el asunto con la triarca y los nobles de su corte real. A lo largo de todo el proceso, la única voz disidente fue la de Oricán, el astrólogo de la corte, apodado el Adivinador, quien prevenía que aquella alianza traería sin duda un periodo de renacimiento y gloria, pero que también destruiría para siempre el alma del pueblo Necrontyr. Aún así, el deseo y la ambición rápidamente superaron la cautela, y la profecía de Oricán fue despreciada. Un año después de que el embaucador presentara su propuesta, la triarca la aceptó, y de ese modo condenó a toda su raza por los siglos de los siglos. Tras sellar el pacto entre los Necrontyr y los Cetán, los dioses estelares revelaron por fin la forma que tomaría la inmortalidad, y así empezó la llamada biotransferencia. Colosales biohornos rugieron día y noche, consumiendo los débiles cuerpos de carne y reemplazándolos con resistentes formas de metal viviente. Mientras las ciclópeas máquinas trabajaban llevando a cabo la biotransferencia, los Cetán se arremolinaban en torno a ellas para beber de su torrente de energía vital desechada, haciéndose cada vez más fuertes. Mientras Starek contemplaba a los Cetán darse un banquete con la esencia vital de su gente, se dio cuenta del terrible alcance del error que había cometido. En muchos aspectos, se sentía mejor de lo que se había sentido en décadas, habiendo dejado atrás las incontables incomodidades e incertidumbres de la vida orgánica. Su nuevo cuerpo de máquina era mucho más poderoso que la frágil forma que le había sostenido desde hacía tanto tiempo, y sus pensamientos eran más rápidos y claros que nunca. Y aún así, su mente se veía turbada por un vacío indescriptible. Su espíritu era presa de una oquedad que desafiaba cualquier explicación racional. En ese momento, supo con una gélida certeza que el precio pagado por su inmortalidad física había sido la pérdida de su alma. Con gran tristeza, el rey Silente contempló el destino al que había llevado su pueblo. Los Necrontyr se habían extinguido, para renacer como los desalmados Necrones. Aún así, pese al terrible precio pagado, la biotransferencia cumplió todo lo prometido por los Cetán. Hasta los Necrontyr de más baja estofa se vieron bendecidos por la inmortalidad. Ni la edad ni la radiación podían ya erosionar sus cuerpos nuevos, y solo las más terribles heridas eran capaces de destruirlos por completo. De modo similar, los Necrones disfrutaban de una unidad que los Necrontyr jamás habían conocido, aunque se hubiese logrado mediante la tiranía y no mediante el consentimiento. El proceso de biotransferencia había integrado protocolos de mando en cada mente, garantizando a Starek la lealtad total y absoluta de sus súbditos. Al principio el rey Silente abrazó sin reparos esta unanimidad, pues era una mejora evidente respecto al caos de los años recientes. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, empezó a verla cada vez más como una carga, pero aún así no se atrevió a anular los protocolos de mando por temor a que sus súbditos se volvieran contra él, buscando venganza por la terrible maldición a la que los había abocado. Con los Cetán y los Necrones luchando codo con codo, los ancestrales estaban ahora condenados a la derrota. Los Cetán, energizados gracias a la fuerza vital que habían absorbido de los Necrontyr, se volvieron casi imparables, liberando fuerzas más allá de toda comprensión. Hubo planetas arrasados, soles extinguidos y sistemas estelares devorados por agujeros negros generados por los poderes que tenían aquellos dioses estelares para deformar la realidad.
Las legiones de necrones se abrieron por fin camino al interior de la telaraña y cayeron sobre los ancestrales en cada rincón de la galaxia. También pusieron bajo asedio las fortalezas de los aliados de los ancestrales, cosechando la energía vital de los defensores para alimentar con ella a sus maestros. Finalmente, acosados tanto por los Zetán como por los calamitosos poderes de la disformidad que ellos mismos habían liberado por error, los ancestrales fueron derrotados, quedando esparcidos en pequeñas bolsas y siendo finalmente exterminados por completo. Durante los pasajes finales de la guerra en el cielo, Starek se dedicó a esperar el momento justo en que los Zetán se volvieran vulnerables. Pese a que la totalidad de la raza necrona estaba bajo su mando, sabía que no podría oponerse a los Zetán mientras estos permanecieran en la cúspide de su poder. E incluso si lo hacía y lograba tener éxito, entonces los necrones se encontrarían ante la tesitura de tener que finalizar la guerra en el cielo ellos solos. No, antes de poder vengarse contra los Zetán por el horror que habían provocado, los ancestrales debían ser derrotados. Así pues, cuando los Zetán ganaron finalmente su gran guerra, la alegría por la victoria les duró bien poco. Con uno de sus odiados enemigos finalmente derrotado y el otro agotado tras una trabajada victoria, el Rey Silente decidió por fin iniciar la revuelta de los necrones. En su arrogancia, los Zetán no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Los necrones concentraron las inimaginables energías del universo viviente, creando armas demasiado poderosas incluso para los Zetán. Sin embargo, los Zetán eran criaturas inmortales, nacidas de las estrellas, parte misma del tejido fundamental de la realidad, y por tanto, casi imposibles de destruir. De ese modo, lo que ocurrió fue que cada Zetán, en vez de morir, quedó destrozado en miles de fragmentos. Sin embargo, aquello no era suficiente para el Rey Silente. De hecho, él ya sabía que la completa aniquilación de los Zetán era imposible, y había trazado sus planes de acuerdo con ello. Cada fragmento de Zetán fue encerrado en un laberinto teseráctico, como si fuera un genio en una botella. Aunque el coste de la victoria había sido elevado, millones habían sido destruidos como consecuencia de la rebelión, incluyendo toda la triarca excepto el Rey Silente, los necrones habían logrado volver a hacerse dueños de su propio destino. Incluso tras haber derrotado a los ancestrales y a los Zetán, el Rey Silente vio que el tiempo de los necrones había pasado ya, al menos por el momento. La gloria del dominio galáctico pasaría pronto a los Eldar, una raza que había luchado junto a los ancestrales durante la guerra en el cielo y por tanto había aprendido a odiar a los necrones y a toda su tecnología. Los Eldar habían logrado sobrevivir allí donde los ancestrales habían perecido, y los necrones no eran rival para ellos, pues estaban demasiado debilitados debido a su esfuerzo por deshacerse de los Zetán. No obstante, el Rey Silente sabía que el tiempo de los Eldar también se acabaría agotando, como siempre se agota el de todas las criaturas orgánicas. Así fue que Starek ordenó a todas las ciudades necronas que se transformaran en grandes complejos funerarios llenos de criptas de estasis. Había decidido dejar que los Eldar modelasen la galaxia a su gusto durante un tiempo. Después de todo, eran criaturas efímeras, mientras que los necrones eran eternos. La orden final que transmitió a su pueblo fue que durmieran durante 60 millones de años, y tras eso se despertasen, listos para reconstruir todo lo que habían perdido y para restaurar sus antaño gloriosas dinastías. Su voluntad se vio cumplida, y mientras el último mundo necrópolis sellaba sus cámaras, el Rey Silente destruyó los protocolos de mando mediante los cuales había mantenido controlada a su gente, pues consideraba que les había fallado por completo. Tras eso, y sin echar la vista atrás, Starek, último de los Reyes Silentes, se adentró con su nave en las negras profundidades del espacio intergaláctico para pasar en solitario tanto los periodos de paz como los de penitencia que le hubiese reservado el destino. Y así los eones se sucedieron, y los necrones durmieron.
Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy, esta primera parte de la historia de los Necrones. Yo calculo que van a haber mínimo un par de partes más, una hablando del gran despertar y el presente de esta raza, y quizá añada uno un poquitín más profundo sobre la jerarquía de sus dinastías y demás. Además, se me había ocurrido que podría ir revisitando de vez en cuando las razas que ya he ido narrando en el podcast, para quizá dedicar algún programa a uno o dos héroes pues de los más famosos de esta facción o algo por el estilo, ya lo pensaré. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy de la Biblioteca de Tisca, y recordad que podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Además, tengo las redes sociales: facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Y nada, para despedir el programa pues me queda dar la recomendación de hoy. Voy a recomendar, ya que estoy hablando de los Necrones, jugar a Warhammer 40.000 Dawn of War Dark Crusade, que es la segunda expansión del Dawn of War 1, videojuego de estrategia en tiempo real para PC. No sé si también hay versión para Mac, diría que no, diría que es para PC solo, en la que se incorpora las razas Tau, el Imperio Tau y los Necrones al plantel de razas del juego, haciendo ya creo un total de 7 razas jugables. Además hay un modo campaña que concierne a los Necrones y me han dicho que está bastante bien, con un mapa de conquista galáctica y demás. Otro juego en el que también aparecen los Necrones, pero de una forma mucho más reducida, es en Dawn of War 2 Retribution, que está como DLC el poder jugar con un Necron Overlord, ¿vale? Con un, digamos que un líder supremo Necron. Esto ha sido la Biblioteca de Tisca, este 12º programa. Espero que os haya gustado mucho mi relato. Dejadme en mis redes los comentarios que queráis, y yo volveré muy pronto con la segunda entrega de la historia de los Necrones, así que hasta la próxima.